Hola a todos, mi nombre es Cristian Burgos, estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. En este video, presentado la asignatura de Historia de las Ideas Políticas, les voy a hablar sobre el artículo Identidad disciplinaria de la ciencia política del doctor Diego Tarapuez. Como una introducción, este texto no se limita a ser una descripción del concepto de ciencia política o una mera apología a la misma. Este texto va más allá, busca defender su autonomía como disciplina científica y aclarar muchas de las confusiones que históricamente la han rodeado. Porque aunque la ciencia política es fundamental para comprender las sociedades contemporáneas, paradójicamente también es una de las más incomprendidas en su esencia. El autor parte de una idea central: la ciencia política es un producto de la modernidad académica del siglo XX y tiene un objeto de estudio claro: las relaciones de poder que se dan en los grupos sociales, desde las estructuras más primitivas de organización social, pasando por la familia, hasta las relaciones de poder en el Estado. Aquí es importante marcar una diferencia clave. No es lo mismo estudiar el Estado desde el derecho que desde la ciencia política. Mientras el derecho analiza normas, leyes y las instituciones desde una perspectiva que es jurídica y formal, la ciencia política se enfoca en los fenómenos de poder, en cómo se ejerce, cómo se distribuye y cómo se legitima ese poder. El problema y la discusión surge cuando se confunde la práctica política cotidiana, la que realizan los políticos en su quehacer, con el estudio científico del poder, el que realizan los politólogos. Otro punto fundamental del texto es el tema de los prejuicios. El autor retoma a Hannah Arendt, quien afirma que si queremos hablar de política debemos comenzar por reconocer los prejuicios que tenemos sobre ella. Generalmente hablamos de política desde la opinión, desde el se dice, desde la creencia, desde lo que definió Platón como la doxa, es decir, el conocimiento sensible. Pero la ciencia no puede construirse sobre simples opiniones. En este punto también aparece Giovanni Sartori, quien señala que para construir un lenguaje científico que obedezca a lo que Platón definió como la epísteme, es decir, al conocimiento inteligible, se requieren tres elementos. Primero, definir con precisión los conceptos; segundo, establecer reglas lógicas claras; y tercero, crear nuevos términos cuando sea necesario. Es decir, que la ciencia política necesita un lenguaje propio, riguroso y distinto del lenguaje cotidiano. El texto también plantea que prevalece una confusión entre filosofía y ciencia política. En este sentido, pensadores como Platón, Thomas Hobbes y John Locke hicieron aportes fundamentales al pensamiento político. Sin embargo, ellos no desarrollaron la ciencia política en el sentido moderno. La filosofía política reflexiona sobre cómo debería ser la organización social, mientras la ciencia política busca explicar cómo funciona realmente el poder en la práctica. Confundir ambas dimensiones lleva a pensar que la ciencia política es solo opinión ideológica o un mero análisis coyuntural, cuando en realidad el objetivo principal de la ciencia política es explicar la realidad de manera sistemática, teórica y empírica. El doctor Tarapuez se remite a la génesis de lo político, desde el concepto aristotélico del son politikon, pasando por la polis griega y la res publica romana hasta llegar a un punto clave y disruptivo: Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo marca un antes y un después, ya que separa la política de la moral y la religión, brindándole autonomía. Ese distanciamiento es fundamental para que la política pueda estudiarse como un fenómeno independiente. Con el tiempo, la disciplina se emancipa también de otras ciencias sociales como la sociología y la economía, concentrándose en su objeto propio, el poder y sus estructuras de mando y obediencia. En la parte final del texto se plantea una discusión decisiva: la neutralidad valorativa. Con la siguiente pregunta: ¿puede la ciencia política ser completamente objetiva? Aquí se destaca el aporte de Karl Popper, quien afirma que incluso la objetividad y la neutralidad son valores en sí mismos. Es decir, pretender estar completamente libre de valores ya implica asumir una postura valorativa. La ciencia política, desde el método científico, debe buscar rigor y objetividad, pero sin negar que es una ciencia social, que estudia valores y tensiones sociales.
En conclusión, la identidad disciplinaria de la ciencia política se construye a partir de los siguientes puntos: la delimitación de su objeto de estudio, la creación de un lenguaje científico, la distinción de la filosofía política y el quehacer del político, su interrelación con otras ciencias sociales y su vínculo entre teoría y la praxis. De este modo, la ciencia política no es simplemente formar buenos políticos ni lanzar opiniones sobre la actualidad. Es una disciplina compleja, rigurosa y necesaria para comprender fenómenos como el Estado, la ciudadanía, el poder, la autoridad y otros. Su identidad reside precisamente en ese equilibrio entre la teoría del método científico y el análisis empírico, y en su reconocimiento como ciencia social autónoma y rigurosa. El entendimiento de esto es fundamental para no reducirla a simples opiniones, sino brindarle reconocimiento como una ciencia social, autónoma y profunda. Muchas gracias.